Amada Iglesia de Dios, quiero saludarlos en este precioso día de reposo del sábado semanal que el Señor nos ha dado como una señal de su bendición y de la santificación que Él quiere darnos en nuestras vidas. Paz a vosotros. Meditar en la palabra de Dios siempre será lo más importante, lo que llene nuestra mente, lo que haga traer paz en el corazón. Escuchar a Dios representará siempre esa oportunidad que tenemos todos de renovar nuestro amor hacia Él y también la forma que Él tiene de seguir diciéndonos lo mucho que nos ama. Hoy seguimos teniendo esta emergencia sanitaria. Aún nuestros templos todavía siguen cerrados. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios permanece, está abierta. Tiene el mismo poder y la misma autoridad para nosotros hoy. Por eso es que hoy quiero que sigamos llenándonos de su palabra, de esa palabra que sigue siendo viva y eficaz. Una palabra que sigue alentando nuestros corazones, nos sigue desafiando para buscar esa verdad que nos mantendrá a flote. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de uno de los profetas del Antiguo Testamento que hoy, en medio de estas características que nos rodean actualmente, tiene algo que decirnos, tiene algo que platicarnos. Es interesante y apasionante el mensaje del profeta Amós, un profeta que aparece en el siglo VIII antes de Cristo. Poco sabemos de él. No sabemos cuándo nació ni cuándo murió. Lo que sí sabemos es que era un hombre que había nacido en una ciudad pequeña pero importante llamada Tecoa, que la profesión de él era pastor y también sembraba sicómoros. Y es esta figura que en estos pequeños datos biográficos que tenemos de él pudiesen parecer insignificantes. Su mensaje para el reino del norte, para el reino de Israel, fue muy importante. Amós es el primer profeta que inaugura la profecía escrita. Es quien redacta su mensaje profético. Muchos entienden que este acto de Amós y de sus discípulos tienen que ver con la importancia de su mensaje y la importancia que éste tendría que estar escrito, estar plasmado para que nadie lo olvidara. Y hoy, después de muchos años, de miles de años, lo tomamos y lo traemos a nuestra vida. Amós llega en un momento donde el reino del norte, donde Israel había sucumbido profundamente en muchos actos que deshonraban a Dios.
El reino del norte, si bien es cierto, era un reino que tenía una gran riqueza. Los vestigios arqueológicos han demostrado el gran desarrollo que el reino del norte había adquirido por sus relaciones internacionales, por la influencia de los pueblos que lo rodeaban. Pero, no obstante todo este esplendor que el reino del norte tenía, también había caído en profundas injusticias sociales. El pueblo de Israel había olvidado la misericordia. Los tribunales poco daban de justicia a sus ciudadanos. Los ricos oprimían a los pobres. Las autoridades de manera corrupta estaban en complicidad con aquellos que detentaban el poder. Esta profunda desigualdad social hizo que un mensaje profético se levantara. Pero no solo había una desigualdad social, una injusticia, principalmente con los pobres, principalmente con los campesinos que al ser oprimidos tenían que, en muchos casos, endeudarse. Las deudas eran imposibles de pagar, tenían que vender sus tierras a los más poderosos a mal precio y en última instancia, cuando todo terminaba, se vendían como esclavos. Aunado a esta situación, en el reino del norte también existía una gran corrupción religiosa. Muchos iban a los templos de Betel, de Gilgal, abarrotaban los templos, iban en peregrinación a ellos. Y muchos de ellos pretendían ocultar sus injusticias con sus ofrendas, pensando que esto agradaría al Señor. Por un lado, Israel adoraba a Jehová, por el otro seguía adorando a los dioses que traían y que nunca dejaron de construir altares para ellos. Es en este contexto, en esta situación, en donde Amós entra a escena. Y quiero compartir con ustedes, queridos hermanos, uno de los mensajes más importantes que encontramos de este profeta. Dice el capítulo 4 del libro de Amós: Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Amós le está reclamando al pueblo lo que ellos pensaban que estaban haciendo bien, pero que en última instancia no agradaba al Señor. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que ellos hacían cuando iban a los santuarios, tanto en Betel como en Gilgal, y llevaban sus sacrificios y sus diezmos, no correspondía a lo que Dios quería. No correspondía básicamente a lo que podríamos nosotros pensar que eso era la voluntad del Señor, sino más bien correspondía básicamente a su iniciativa, a esa tendencia humana que tenemos todos de querer ocultar nuestras malas acciones
en actos piadosos que pretenden agradar a Dios, pero que lejos están de Él. Y entonces el profeta Amós pronuncia algunas sentencias que quiero leérselas y quiero pedirles que si ustedes pueden identificar qué es lo que hay, qué común denominador existe en este mensaje. Dice así: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban con todo. No os volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras muchas viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca, nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Cuando nosotros leemos todas estas plagas, pestes, muerte y destrucción, uno pudiese pensar que Dios es un Dios malo castigando a su pueblo. Sin embargo, nosotros podemos afirmar que las acciones de Dios en el pasado, no olvidando incluso estas acciones como la sequía, el granizo, la peste, el hambre, la guerra, las pandemias, son interpretadas por los profetas no como un castigo de Dios, sino más bien como beneficios de Dios. Cuando nosotros leemos estas advertencias que hace el profeta Amós, no pretenden el castigo por sí mismo, sino como medio para que el pueblo se convierta al Señor. Amós lo que está haciendo, queridos hermanos, es diciéndole al pueblo que todo esto que él ha enunciado a través de su profeta Amós no quiere decir que él no los ama. No quiere decir que él no quiere lo mejor para ellos. Ellos lo han dejado. Ellos han caído en sus propias idolatrías. Y han sido objeto de todas estas calamidades. Pero que en ningún momento Dios no ha hecho cosas, ni ha permitido cosas que tengan que ver con el deseo de su corazón, volvernos a Él. Si usted se dio cuenta que después de cada enunciamiento de todo esto,
de la sequía, de las guerras, del hambre. Siempre existía esa frase donde Dios decía, pero no se volvieron a mí, no se volvieron a mí. Dios permitió esto en Israel para llamar su atención. Lo hizo y lo permitió, no porque Él fuera un Dios malo, sino todo lo contrario. Porque aun a pesar de estas circunstancias negativas, Dios siempre ha sido fiel a lo que hay en su corazón. Que el hombre se vuelva a Él. Que nos volvamos de todo nuestro corazón. Hoy tenemos una gran responsabilidad del pueblo del Señor para interpretar lo que está pasando hoy en día. He escuchado que muchos dicen que esto es un castigo de Dios por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. No dudo que, al igual que Israel, como pueblo hemos fallado. Hoy más que nunca, muchos de nosotros estamos reflexionando sobre lo que hemos hecho mal con Dios. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que antes de que todo esto llegara, que antes de que todo esto cambiara nuestra vida, estábamos muy lejos de Él. Algunos sumidos en nuestras religiosidades y legalismos, otros sumidos en la indiferencia y en el olvido, otros más cautivos de sus propias pasiones y ambiciones. Pero bendito sea el Señor que hoy en medio de todo esto que está pasando, nos hemos dado cuenta que no es un castigo de Dios, más bien es un llamado de su gracia para volvernos a Él, para darnos cuenta lo que hemos dejado de lado para con Él. Hoy es un llamado de su gracia para darnos cuenta que muchas de las cosas que hemos hecho era porque nosotros quisimos hacerlas, pero nuestro corazón estaba muy lejos del Señor. No es un castigo de un Dios malo, sino es la llamada de un Dios amoroso. De un Dios amoroso que nos invita a volver a Él, que nos invita a volver a amarlo. Y que no olvidemos que todo esto sigue diciéndote a ti y a mí, vuelve. El mensaje central de Amós tiene que ver con una frase. Y esa frase es, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Hoy tenemos una excelente oportunidad de seguir buscando al Señor. Una excelente oportunidad de reconocer su grandeza, su señorío, su poder en nuestras vidas. Hoy tenemos que aprender a escuchar esa voz amorosa, tierna y amante que nos invita a seguir buscándolo con todo nuestro corazón, a seguir amándolo con todas nuestras fuerzas, a fortalecer nuestra fe, a disfrutar su amor, a descansar confiadamente en sus benditas manos. Hoy usted y yo estamos en casa
no por miedo, sino por obediencia. Hoy estamos tratando de entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero con nuestra fe firme, con nuestro corazón rebosante de la confianza absoluta de que deseamos seguir buscando al Señor con todo nuestro corazón. Será muy triste que cuando todo esto pase, los primeros sábados, los primeros días que podamos estar juntos en el templo alabando al Señor, será muy triste que ahora en estos días donde hemos orado más, donde hemos leído más la palabra del Señor, donde hemos reflexionado mucho más de su gracia, será muy triste que cuando todo esto pase, se escuchen las mismas palabras que se pronunciaron en el siglo VIII antes de Cristo. Envié una pandemia. Muchos sufrieron. Muchos hicieron promesas. Muchos murieron. Pero no te volviste a mí. Deseo de todo corazón, amada iglesia, que podamos volvernos al Señor ahora, mañana y siempre. Deseo de todo corazón, amada iglesia, que busque al Señor, que se vuelva a Él, que renueve su pacto de amor, de salvación, que fortalezca su fe, que vive en esperanza, que cada día, que cada minuto podamos reconocer que es Dios quien forma los montes, es Dios quien crea el viento, que anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. No olvide esto. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre y es nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga y nos haga buscarlo todos los días de nuestra vida, en esperanza y en fe. Paz a vosotros.